Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Para esta semana tenemos un tema, microorganismos patógenos. Veamos, ¿qué son los organismos patógenos? Se considera un agente patógeno a toda aquella entidad biológica que es capaz de producir una enfermedad infecciosa en un huésped. Este huésped puede ser un humano, un animal o un vegetal. Veamos los tipos de microorganismos. Tenemos entre ellos virus, bacterias, protozoarios, hongos y priones. ¿Cuáles son los microorganismos patógenos más conocidos? Lo vemos en la diapositiva. Virus son organismos que se miden en nanómetros. Bacterias se miden en micras. Los hongos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Protozoarios, como por ejemplo tenemos ahí a los protozoos, las amebas, un ejemplo. Priones son moléculas de proteína capaces de causar enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener 5 tipos principales de microorganismos patógenos que pueden producir enfermedades tanto en los humanos como en los animales también. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de bacterias, virus, de hongos, de protozoos. Dentro de las bacterias más conocidas, digamos así, en nuestros medios tenemos la Helicobacter pylori, el Streptococcus pneumoniae y la Salmonella, que causa la salmonelosis. Vamos a explicar brevemente sobre la Helicobacter pylori. ¿Por qué podemos tener esta bacteria? ¿Qué nos puede producir esta bacteria? Esta bacteria Helicobacter pylori, que se va a alojar, digamos así, en el tracto digestivo, en el estómago, se debe primeramente porque a veces comemos a diferentes horas, no tenemos un horario, una disciplina para comer a cierta hora, y por el trabajo, por el estudio, comemos en diferentes horas, podemos caer en este sentido para contagiarnos de esta bacteria. Esta bacteria, incluida en el grupo de prioridad elevada, ¿verdad?, se hizo resistente a este antibiótico, a un derivado de la penicilina. Es resistente y puede causar la gastritis, es decir, úlcera, tanto en el duodeno y también en el estómago. Puede causar cáncer. Nos damos cuenta que el Helicobacter pylori, que es un bacilo y tiene aquí sus flagelos, lo tiene en un solo polo, a esto se lo llama lofótrico. La posición de los flagelos se lo denomina lofótrico. El Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria nos damos cuenta que es un cocos, es esférica, y el Streptococcus se caracteriza porque tiene una forma como de una cadena, más o menos así, semejando a un rosario, ¿verdad? Esta enfermedad te puede causar infecciones, tanto una sinusitis, te puede afectar a la garganta y pues requiere atención médica. La salmonelosis. ¿Quién produce la salmonelosis? Lo produce una bacteria llamada salmonela. ¿Cómo nos contagiamos de esta bacteria, de esta salmonela? Nos contagiamos por alimentos contaminados, por ingerir alimentos crudos, principalmente la proteína de origen animal. Cuando usted vaya a consumir proteína de origen animal, que puede ser carne, puede ser huevo, puede ser pollo, debe ser cocida, no debe ser cruda ni semicocinada, debe ser cocida, porque puede ser que tenga esta bacteria de la salmonela y nos podemos enfermar de la salmonelosis. ¿Cuáles son los síntomas de esta infección? Generalmente puede durar de 4 a 7 días. Incluso puede tardar meses para recuperarse. ¿Cuáles son estos síntomas? Son diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede producir también fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares. Entonces, ¿cuál es la recomendación para evitar contagiarnos de salmonela? Lavarnos las manos con agua y jabón constantemente, lavar los alimentos, cocinarlos. Por ejemplo, el huevo. A muchas personas les gusta comer huevo pasado, a lo que llamamos huevo a la copa.
pues yo les recomiendo que coman el huevo duro, porque ese huevito pasado, que es rico, a mí me gusta el huevo pasado, pero no debo comerlo. Preferible comer huevo duro, porque si lo comemos pasado puede ser que tenga la bacteria de la salmonela y contagiarnos de la salmonelosis. También en las actividades leí anteriormente que teníamos que mencionar y describir 3 tipos de virus, y yo he seleccionado dentro de estos 3 tipos de virus al VPH. ¿Qué significa VPH? El virus del papiloma humano. ¿Cómo podemos contagiarnos del VPH? El virus del papiloma humano se contagia por relaciones sexuales. Así es, por contactos sexuales, principalmente con varias parejas. ¿Qué quiere decir? Que una de las recomendaciones para no contagiarnos de VPH, para aquellas personas que tengan una vida sexual activa, se recomienda monógamos. La monogamia significa una sola pareja. También hay otra alternativa, la vacuna del VPH ya está presente en el Ecuador, la vacuna del VPH, y se la pueden suministrar a niños y niñas de 11 años de edad. El VPH, el virus del papiloma humano, puede producir verrugas, puede producir llagas en los genitales, tanto masculino como femenino. Existen aproximadamente 200 cepas del VPH, dentro de las cuales 40 cepas afectan a los genitales. Además, es importante conocer que el 70% de los cánceres en el útero de la mujer son causadas por el VPH. El dengue. El dengue es un virus que se transmite por el mosquito, cuyo nombre científico es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti lleva consigo este virus, que es el dengue. Al picar a una persona, lo puede enfermar de dicha enfermedad, que incluso si una persona se contagia por segunda vez de dengue, puede causar el dengue hemorrágico y puede ser mortal. Esta enfermedad viral, que es transmitida por los mosquitos, la podemos prevenir. Por ejemplo, jóvenes estudiantes, en sus casas, dése cuenta, siempre deberá revisar en el patio que no haya llantas, que no haya lavacaras, que no haya tanques con agua. Pero profe, el agua es limpia, no se preocupe, que al mosquito le gusta y poner los huevitos. Estos huevitos eclosionan, eso significa la ruptura del huevito, y empieza a desarrollarse la larva, la ninfa, la pupa, son los estadios larvarios de los insectos. Se desarrollan y se convierten en este mosquito que puede causar esta enfermedad. Esa es una manera de prevenir el dengue. Y también, pues en época de invierno, que también hay muchos mosquitos, usar los llamados toldos. Y tenemos el coronavirus, muy conocido por cierto, ¿no? Es muy conocido en el año anterior, del 2020, prácticamente un gran tiempo de ese año de estudio pasamos estudiando el coronavirus, ¿no? Pero vamos a recordar cómo es la estructura del coronavirus. Recordemos que este virus se lo mide en nanómetros, son extremadamente pequeños. Posee una capa, como todo virus posee una capa llamada capside. Esta capside o esta cubierta está compuesta de lípido. Ahora usted va a entender por qué tiene que lavarse las manos con agua y jabón. Esta capa, esta capside que tiene lípido, es destruida únicamente con el jabón, es decir, con una saponina. Profesora, ¿y el alcohol? No, mijito, no. Claro que es bueno ponerte alcohol, por supuesto. Los alcoholes son antibacterianos, pero estamos hablando de un virus. Lo único que destruye a esta capa de lípido es el jabón. Es como que yo le pongo a usted un ejemplo. A ver, mijita, lave los platos. Los platos están grasosos. ¿Qué vas a utilizar? Vas a utilizar un jabón para sacar la grasa. Es lo mismo. Es el mismo ejemplo. Es ahí la importancia de lavarse constantemente las manos con agua y jabón. Listo. Esta corona, que tiene unas spines en inglés, en español espinas o espículas, va a tener una proteína. Esta proteína se la denomina la proteína S. Digamos que esta es la llave.
Esta llave se va a insertar en la cerradura, en la célula humana, como por ejemplo el receptor, el AC2, llamada también, hay otra proteína que se encuentra en la célula animal, que es la neuropilina. Pues bien, esta proteína S ingresa al receptor AC2 o a la neuropilina y de ahí el virus se replica dentro de la célula. Recordemos que es un virus de ARN, su material genético es de ARN, se replica tanto, ingresa a la célula, se apodera de su metabolismo y obliga a la célula a producir puros virus, puros viriones, puros coronavirus. Luego se rompe la célula, a eso se lo llama lisis. Por esa ruptura salen los virus de coronavirus a infectar a las otras células. Esto ocurre más o menos en 8 horas aproximadamente. ¿A qué afecta el coronavirus? Afecta al sistema respiratorio, pero actualmente ya los científicos han determinado que no solamente es una enfermedad de las vías respiratorias, es una enfermedad vascular. ¿Por qué? ¿Por qué se la considera una enfermedad vascular? Porque se presentan trombitos en la sangre. Los síntomas, tenemos ahí fiebre, tos seca, cansancio, dolor en los músculos, dolor en los huesos, incluso diarreas. Cuando ya son más severos, las personas pueden perder el olfato, pueden perder el gusto. ¿Ok? Eso es todo por ahora. Gracias.